Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano del Padre, tú el prometido del Padre, que inspiras nuestras palabras. Tú enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu luz. Sé tú mismo nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Los saludamos desde nuestra fundación. Los saludamos desde nuestra Fundación Misioneros de la Divina Redención, aquí desde la ciudad de Bogotá, desde nuestra emisora Difundir Radio, como siempre contando con la dirección del Padre Antonio Ramírez Giraldo, en la dirección de sonido con Holman Gómez Bautista y quienes les hablamos en la dirección del programa Margarita Arcila Giraldo y Álvaro Gardiazabal. Así entramos nuevamente a continuar ese reinicio que estamos haciendo de la vida de María a raíz de volver a tomar el mensaje guardado en el Evangelio de San Lucas que denominamos la Anunciación. Así que nosotros estamos empalmando y hemos dado ese reinicio buscando el nombre de María, dónde se encuentra guardado en el Antiguo Testamento, cómo lo vamos, enriqueciendo, buscando también el significado de su nombre, y nos hemos dado cuenta que hemos recurrido a unas fuentes que nos enriquecen el conocimiento sobre la Virgen María y lo que está alrededor de ella, y hemos recurrido a los escritos de la alemana Ana Catalina Emmerich, que nos ha permitido acopiar detalles de tal naturaleza que han enriquecido el conocimiento que hemos tenido sobre María en su vida, en su infancia, y decíamos el sábado pasado que nos permitía conocer, por ejemplo, y aceptar, como lo ha hecho la Iglesia, de que por lo menos podemos decir que el 8 de septiembre es el día de nacimiento de la Santísima Virgen María. Así que vamos a hablar y continuar sobre ese nacimiento de María y cómo se afectan todas las instituciones que están al lado de ella y en nuestra parte tanto material como espiritual, ¿no, Margarita? Sí, claro que sí. Por eso es que ese instante del nacimiento de esta pequeña María, y lo podemos analizar en este escrito de Ana Catalina, que era una agustina mística y una gran escritora. En el instante en que la pequeña María se hallaba en los brazos de Santa Ana, la vi en el cielo presentada ante la Santísima Trinidad y saludada por júbilo por todos los coros celestiales. Entendí que le fueron manifestados de modo sobrenatural todas sus alegrías, sus dolores y su futuro destino. Recordemos que el Señor en su palabra nos hace caer en cuenta que hay más alegría en los cielos, por ejemplo, por un pecador arrepentido al lado de 99 justos que no la necesitan, y que queremos referirnos aquí a que de las alegrías terrenas hay eco en los cielos.
Así, María recibió el conocimiento de los más profundos misterios, guardando, sin embargo, su inocencia y candor de niña. Nosotros no podemos comprender la ciencia que le fue dada porque la nuestra tiene su origen en el árbol fatal del paraíso terrenal. En conclusión, era como si todos sus trabajos, todas sus penitencias de su vida, todos sus combates, sus oraciones y sus ansias hubiesen llegado a partir del cielo. Así completa esta madurez produciendo frutos de paz y alegría. Vi que en Nazaret y en las regiones de la tierra prometida, varios poseídos del demonio se agitaban en medio de convulsiones violentas, corrían de un lado para otro con grandes clamores. Los demonios bramaban por boca de ellos clamando: hay que salir, hay que salir. Si nosotros entendemos este aspecto, debemos caer en cuenta que por revelación en Dios no hay tiempo, de manera que los estados espirituales sobre los que hay esa queja de los demonios y de ese aspecto, era que la promesa se cumplía y iba ya en camino y se estaba realizando. Y los demonios saben que a raíz de eso y la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la redención se venía a desarrollar y a cumplir. Lo que no sabemos es cuánto tiempo está transcurriendo en ese espacio donde están los espíritus, porque nosotros se nos dice que allá no hay noción de tiempo. Esa es una observación que queremos hacer y es importante, ¿no, Margarita? Sí, por allá en el siglo XVI, en Caldea, Egipto y otros lugares se anuncia el nacimiento de María. En el país de los Reyes Magos, mujeres videntes tuvieron visiones del nacimiento de la Santísima Virgen. Ellas decían a los sacerdotes que había nacido una virgen, para saludar a la cual habían bajado muchos espíritus del cielo, que otros espíritus malignos se lamentaban de ello. También los Reyes Magos que observaban los astros vieron figuras y representaciones del acontecimiento. En Egipto, la misma noche del nacimiento de María, fue arrojado del templo un ídolo y echado a las aguas del mar. Otro ídolo cayó de su pedestal y se deshizo en pedazos. ¿Cómo sería esa manifestación, esa teofonía de maravillosa? Exactamente, Margarita. Es algo que nosotros no nos podemos imaginar, pero de que los cielos y los espíritus que andaban y rodeaban la creación de Dios podían percibir esa manifestación inmensa de que la promesa dada por Dios 2000 años antes o muchos más, desde la creación, se cumplía y se realizaba. En el siglo XVII la niña recibe el nombre de María. No, el siglo XVII. La numeración de los capítulos que tenemos en números romanos, pero bueno, es bueno hacer la aclaración para que las cosas queden claras. En casa Joaquín entregó al sacerdote principal la niña, al cual, alzándola en el aire mientras rezaba como para ofrecerla a Dios, la dejó luego en su cuna sobre el altar. Tomó después unas tijeras de forma particular con las cuales cortó 3 pequeños mechones de cabello a ambos lados de la cabeza y la frente de la criatura, quemándolas en el brasero. Tomó luego una caja que contenía aceite y ungió los 5 sentidos de la niña, tocándole con el pulgar las orejas, los ojos, la nariz, la boca y el hueco del estómago. Sobre el pecho de la criatura colocó un pergamino donde estaba escrito el nombre de María. Luego se cantaron salmos y se sirvió la comida. Por eso hacemos mención de los sitios que se van ungiendo, como lo hacen los sacerdotes en los enfermitos y en las personas las que se busca sanación. Es actualizar en el nombre del Espíritu de Dios cada uno de nuestros sentidos, ¿no? De nuestros 5 sentidos, que son los que tienen importancia para conocer el mundo y sus alrededores. Lo otro ya es de orden espiritual, ¿no, Margarita?
Sí. En estos preparativos para la presentación en el templo, María era de 3 años de edad y 3 meses cuando hizo el voto de presentarse en el templo entre las vírgenes que allí moraban. Era de complexión delicada, cabellera clara, un tanto rizada hacia abajo. Tenía ya la estatura que hoy en nuestro país tiene un niño de 5 a 6 años. Sobre el altar estaban los 3 vestidos de María. Joaquín, Ana y los miembros de la familia se encontraban reunidos. Las mujeres estaban detrás y las niñas al lado de María. Los sacerdotes entraron con los pies descalzos. Le dijeron, entre otras cosas: tus padres, al consagrarte al templo, han hecho voto de que no beberás vino ni vinagre, ni comerás uvas ni higos. ¿Qué quieres agregar a este voto? Le dijeron que podía comer de todo por ahora, dándole diversas comidas para tentarla. María las dejó a todas, maravillados con su forma de proceder y con la respuesta que les daba. Tomó muy poco alimento y respondía con sabiduría infantil que admiraba a todos. He visto durante todo el tiempo a los ángeles en torno a ella que les sugerían y guiaban en todos los casos. Por último, fue bendecida la niña María por el sacerdote. La he visto de pie sobre el tronito resplandeciente. 2 sacerdotes estaban a su lado, otro delante. Los sacerdotes tenían rollos en las manos y rezaban preces sobre ella con las manos extendidas. Tuve una admirable visión de María. Me pareció que por la bendición se hacía transparente. Vi una gloria de indescriptible esplendor y dentro de ella el misterio del arca de la alianza, como si estuviese en un brillante vaso de cristal. Luego vi el corazón de María que se abría en 2 como una puertecita del templete, y el misterio sacramental del arca de la alianza penetró en su corazón. En torno de este misterio había formado un tabernáculo de variadas y muy significativas piedras preciosas. Entró en el corazón como en el arca, en el Santísimo, como el ostensorio en el tabernáculo. Es decir, María iba a ser el sagrario de Dios, el sagrario del Hijo de Dios Padre, para venir a colmar lo que se llama la promesa y la redención. Desde ya estaba preservado ese sagrario, desde ya era reconocido como el arca de la alianza en ese vientre que iba a estar depositado nuestro Señor Jesucristo, la promesa de la salvación y la redención de la humanidad. Y por eso es que se llega a la presentación de María en el templo. A la llegada de la comitiva he visto a varios servidores del templo empeñados en abrir con grande esfuerzo una puerta muy alta y muy pesada que brillaba como oro y que tenía grabadas varias figuras: cabezas, racimos de uvas y gavillas de trigo. Era la puerta dorada. Bajo la puerta dorada fue recibida María por Zacarías, Joaquín y algunos sacerdotes que la llevaron hacia la derecha. María se arrodilló sobre los escalones y Joaquín y Ana extendieron las manos sobre su cabeza. El sacerdote cortó un poco de sus cabellos, quemándolos luego sobre un brasero. Los padres pronunciaron algunas palabras ofreciendo a su hija, y los levitas las escribieron. Entre tanto, las niñas cantaban el Salmo 44. Aquí hay una alusión a 2 salmos muy importantes y vemos cómo estos salmos nos manifiestan acciones que se vienen realizando y que ya estaban escritas. Y este Salmo 44 es un himno real, es un himno que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo cumpliré la buena promesa que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es decir, se revela a través de recitar y cantar este salmo
que se está cumpliendo la promesa con el nacimiento de María. Y los sacerdotes en su Salmo 59 reconocen la gloria de Dios, que es un salmo de teofanía y del que Dios convoca a toda la tierra desde oriente a occidente, es decir, la abarca toda y se dispone a juzgar, se dispone a ver su creación para poder entrar en esa salvación que está prometida. De manera que hay cosas inmensas, misterios tan grandes que nosotros medio vamos encontrando a través de los escritos que nos va dando Ana Catalina y que nos dejan muy pensativos, pero decíamos al comienzo que en realidad esta significancia por allá como escondido en el pueblo de Nazaret, en el pueblo de Belén, sin tanta ostentación, el Señor va llegando con sus promesas para que podamos entender los misterios que Él realiza y desarrolla a través de aquellos instrumentos que nosotros creemos no tienen valor dentro del contexto humano. Y lo más hermoso de esto es que al cantar los niños, mientras tocaban y cantaban, estos niños tocaban unos instrumentos, o sea que era un verdadero himno de gloria, de alabanza. Qué belleza, ¿no? Es correcto, Margarita, sí. Durante esta ceremonia vi en torno de María un cuadro simbólico que pronto llenó el templo y lo oscureció. Vi una gloria luminosa debajo del corazón de María y comprendí que ella encerraba la promesa de la sacrosanta bendición de Dios. Esta gloria aparecía rodeada por el arca de Noé, de manera que la cabeza de María se alzaba por encima y el arca tomaba a su vez la forma del arca de la alianza, viendo luego a esto corno encerrado en el templo. Luego vi que todas estas formas desaparecían mientras el cáliz de la Santa Cena se mostraba fuera de la gloria, delante del pecho de María, y más arriba, ante la boca de la Virgen, aparecía un pan marcado con una cruz. A los lados brillaban rayos de cuyas extremidades surgían figuras los nombres de las letanías que le dirige la Iglesia. Todo esto estaba lleno de ángeles y la gloria que ahora rodeaba a la Virgen Santísima la estaba con cabezas de estos espíritus. ¿A quién pudiera describir estas cosas con palabras humanas? El templo mismo parecía esfumarse y desaparecer. Solo María y la gloria que la rodeaba lo llenaba todo. Algunos de los presentes debieron tener cierto presentimiento de los destinos de la niña, pues recuerdo unas palabras que Santa Ana, con entusiasmo jubiloso, dirigió a las mujeres diciendo: «He aquí el arca de la alianza, el vaso de la promesa que entra ahora en el templo». Los padres de María y demás parientes regresaron hoy a Betarón. Y entonces, saber que ese regreso de los padres, María quedaba guardada en el templo para siempre, para poderse, digamos, capacitar y desarrollar en aquello que el Señor quería, y con todas las vírgenes que en esas épocas llevaban los padres al templo, porque creían y sabían que había la promesa del Señor para que se cumpliera, y en consecuencia cada quien tenía ese anhelo en su corazón y ese propósito, que una de sus hijas fuera elegida como aquella virgen en la que se cumpliría la promesa guardada en la revelación de la palabra del Señor. Claro. Ya María en el templo, una noche vi a Noemí, una de las maestras, que conducía a la niña María hasta la pequeña habitación que le estaba reservada y desde la cual podía ver el interior del templo. Había en ella una mesa pequeña, un escabel y algunos estantes en los ángulos. Delante de esta habitación había lugar para la alcoba, el guardarropa y el aposento de Noemí. María habló a Noemí de su deseo de levantarse varias veces durante la noche para ir a orar, pero ésta no se lo permitió.
Aquí hay una pequeña alusión de cómo los templos de las comunidades religiosas, especialmente de monjas que se dedican a la oración, ellas no tenían un acceso directo al templo, sino desde su interior podían contemplar el altar y podían contemplar las ceremonias, pero ellas no hacían presencia en los tiempos para estas épocas. Claro. Y cómo se ha conservado en las adoratrices y en muchas comunidades de monjitas religiosas, que inclusive cuando uno va a visitarlas, solo puede verlas detrás de una reja para poderlas saludar, y eso de vez en cuando. Algo así sucedía ya en María y que se ha seguido como un ejemplo en comunidades religiosas. El dormitorio de María era de uno de los más retirados frente al Santo de los Santos. A izquierda, contra el muro de la habitación, había una alfombra arrollada que cuando estaba extendida formaba el lecho sobre el cual reposaba la niña María. En un nicho de la muralla estaba colocada una lámpara, cerca de la cual vi a la niña de pie sobre un escabel leyendo oraciones en un rollo de pergamino. Yo me imagino esa educación de Ana para ir llevando a María a todas estas situaciones que la fueron formando en esa oración permanente. Correcto, Margarita. Entonces ella iba leyendo esas oraciones en un rollo. Llevaba un vestido de listas blancas y azules, sembrado de flores amarillas. Había en la habitación una mesa baja y redonda. Vi entrar en la habitación a la profetisa Ana, que colocó sobre la mesa una fuente con frutas del grosor de un haba y una anforeta. María tenía una destreza superior a su edad. Desde entonces la vi trabajar en pequeños pedazos de tela blanca para el servicio del templo. A menudo oía yo a la niña decir a Ana: ¡ay, pronto el niño prometido nacerá! ¡Oh, si yo pudiera ver al niño redentor! Esa era la inquietud. Sabemos ya, más adelante lo veremos en los evangelios, que nos narran la historia de Ana de Fanuel, mujer que duró muchísimos años y fue testiga precisamente de la presentación del niño Dios en el templo. Es decir, ella de aquí al tiempo en que fue prometida María y todo eso, dejaremos transcurrir unos 10, 15, 17, casi 20 años, y por eso es que se nos hace esa referencia a que Ana de Fanuel vivió más de 70 y pico de años en el templo. Ana le respondía: yo soy ya anciana y debí esperar mucho a ese niño. Tú, en cambio, eres tan pequeña. Las niñas que se educaban en el templo se ocupaban de bordar, adornar, lavar y ordenar las vestiduras sacerdotales y limpiar los utensilios sagrados del templo. En sus habitaciones, desde donde podían ver el templo, oraban y meditaban. Estaban consagradas al Señor por medio de la entrega que hacían sus padres en el templo. Cuando llegaban a la edad conveniente eran casadas, pues había entre los israelitas piadosos la silenciosa esperanza de que de una de estas vírgenes consagradas al Señor debía nacer el Mesías. ¿Cómo sería esa espera, ese anhelo, esa dicha? Todo eso que transcurría. Ahora bien, el versículo 27 del Evangelio de Lucas nos dice: a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David, la virgen se llamaba María. Y encontramos aquí el nombre de un hombre llamado José, a quien la Virgen estaba prometida. Tratemos de saber quién es este Señor al que nuestro evangelista hace referencia y busquemos las noticias acerca de este José. Y podemos decir que José era el tercero entre 6 hermanos. Sus padres habitaban una construcción situada poco antes de llegar a la ciudad de Belén, que había sido en otro tiempo la casa paterna del rey David. Su docilidad permitía que sus hermanos lo hicieran víctima de toda clase de travesuras y a veces de maltrato.
Amaba tanto la oración como las faenas manuales. Elaboraba objetos pequeños de madera. Todas estas labores que fue aprendiendo de un viejo carpintero que habitaba en la vecindad de los Esenios, la fueron haciendo un práctico y hábil carpintero. Abandonó su casa paterna para ir a ganarse la vida en otra parte y con su oficio en trabajando la madera podía decir que era un hombre sencillo, sin mayores pretensiones y para prestar ayuda a toda clase de colaboración. José era un hombre piadoso, oraba por la pronta venida del Mesías. Estando un día ocupado en arreglar un oratorio cerca de su habitación para poder rezar en completa soledad, se le apareció un ángel dándole orden de suspender el trabajo. Que así como en otro tiempo Dios había confiado al patriarca José la administración de los graneros de Egipto, ahora el granero que encerraba la cosecha de la salvación habría de ser confiado a su guardia paternal. Así José, en humildad, no comprendió en principio estas palabras y continuó rezando con mucho fervor hasta que se le ordenó ir al templo de Jerusalén para convertirse en virtud de una orden venida de lo alto en el esposo de la Virgen Santísima. Antes de esto nunca lo he visto casado, pues vivía muy retraído y evitaba la compañía de las mujeres. Así podemos decir que concluimos esta parte de saber quién es José y también de complementar las huellas de esa juventud, de esa infancia, de esa presentación en el templo de la Virgen María. Y como siempre, en cada momentico que nos reposamos en ella, el tiempo vuela. Y en ese volar del tiempo entramos como siempre con nuestra pequeña oración para despedirnos de la Virgen María. Virgen Santísima, que habiendo agradado al Señor, fuiste elegida para ser su Madre Inmaculada en cuerpo y alma, dirige piadosa una mirada sobre estos hijos que te imploran tu protección. La serpiente infernal contra la cual fue lanzada la primera maldición continúa atacando ferozmente y tendiendo lazos a los desterrados hijos de Eva. Oh Madre amable, Reina y abogada nuestra, que desde el primer instante de tu concepción aplastaste la cabeza del enemigo, acepta las oraciones que unidas con las tuyas en un solo corazón, te suplicamos presentes ante el trono de Dios, a fin de que jamás caigamos y podamos llegar todos al puerto de salvación, que la Iglesia y la sociedad cristianas canten una vez más el himno de la victoria, de la libertad y de la paz. Así lo dejamos en paz con esta oración, desearles un muy buen fin de semana, un comienzo de la que se sigue y meditando sobre esta infancia de la Virgen María, a quien podemos recurrir en todas y en cada momento de nuestras necesidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.